nivel lugar, bueno, lo que significa el nombre, sabemos que tiene que ver mucho con la piel, ¿no? Empleos más derma, que tiene que ver con lesión a nivel de la piel. Es una enfermedad multisistémica, crónica, de causa desconocida, que se caracteriza por una fibrosis excesiva de la piel. La lesión básica es el fibroblasto, como lo vamos a ver después. Y esto también va a afectar órganos del paciente, ya sea pulmón, ya sea esófago, ¿no? Todo lo que hace el tracto gastrointestinal, por ejemplo, y otras lesiones también agregadas. Es importante determinar qué tipo de esclerosis sistémica estamos manejando. Es diferente, inclusive en la evolución clínica, hablar de, por ejemplo, esclerosis sistémica y esclerosis localizada. La esclerosis localizada es lo que maneja dermato, por ejemplo, dermatología, que solamente se circunscribe a la lesión de piel, que es lo que es la morfea generalizada y la morfea lineal. Síndromes esclerodermiformes, aquellos problemas que derivan de alguna exposición, ya sea de alguna sustancia o de alguna enfermedad crónica, como por ejemplo la diabetes mellitus o alguna enfermedad como la de injerto contra el huésped, que también produce síndromes esclerodermiformes. Ya cuando nos estamos centrando en la parte de esclerosis sistémica como tal, podemos diferenciar a dos tipos, una es difusa y la otra es limitada. Es diferente hablar de esclerosis localizada, que es la morfea, a hablar de esclerosis sistémica, forma limitada. Porque ambas, tanto la difusa como la limitada, van a producir compromiso a nivel interno, que no solamente va a derivar del compromiso de piel. La asociación clásica de la esclerosis sistémica forma difusa es su asociación con el anti-CCL70, que es la topoisomerasa, que es uno de los anticuerpos SENA, ¿no? Que forman parte del espectro de los anticuerpos antinucleares. Asimismo, la afectación dérmica en la limitada se asocia mucho con el síndrome de Cres, a la cabeza con el fenómeno de Raynaud, que es importante, y está asociada a los anticuerpos anticentrómero, que también forman parte de los anticuerpos antinucleares dentro del espectro de ellos. Hay una forma clínica muy interesante, pero que nosotros casi no vemos, pero que se ha reportado en la esclerosis sistémica sin afectación térmica, donde va a haber anti-CCL70, va a haber compromiso pulmonar, por ejemplo, o también puede haber compromiso esofágico, con alguna biopsia de tracto gastrointestinal, donde se va a poder evidenciar lesión esclerodérmica más un anticuerpo positivo, pero en piel no vamos a encontrar externamente lesiones evidentes. Otro es la asociación clásica y bastante frecuente con lupus, que conforman los síndromes de overlap, o con miopatía inflamatoria o con la misma artritis. O sea, quiere decir pacientes con artritis reumatoide más esclerosis sistémica, o lupus más esclerosis sistémica, ¿no? Y también aquel espectro que forma parte de la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Es importante determinar la diferencia entre uno y otro, justamente como comentábamos por la clínica. Sabemos que la afectación, una es difusa y la otra es localizada. La afectación básicamente va a ser difusa, va a ser la zona proximal y distal ambas de todos los miembros, ya sea superior o inferior, va a haber compromiso en cara, y la diferencia con la localizada es que va a haber lesión o compromiso en tronco, cosa que no tiene la localizada, ¿no? La localizada es de codos para abajo, no hay lesión de codos para arriba, puede haber en cara, pero no hay en tronco. Además, sabemos que el fenómeno de Raynaud puede preceder años en la forma localizada, ¿no? Pero generalmente en la forma difusa se presenta en el mismo momento. La afectación visceral más importante en el compromiso difuso es la lesión, digamos, en pulmón, que tiene que ver con la fibrosis pulmonar. El compromiso en la localizada tiene que ver con la hipertensión pulmonar, más que con la lesión a nivel del tejido pulmonar en sí. En la forma difusa se pueden presentar crisis hipertensivas, vasculorrenales, inclusive en aquellos, más aún, mejor dicho, en aquellos pacientes que por algún motivo usan corticoides. Ustedes seguramente han visto en la clínica o en la hospitalización, paciente con lesión sistémica, forma difusa, más un overlap con lupus, por ejemplo, que necesita usar un corticoide. Para evitar las crisis renales tenemos que usar un IECA. Compromiso gastrointestinal, compromiso cardíaco. La forma localizada tiene mucha asociación, además de hipertensión pulmonar, también con cirrosis biliar primaria, ¿no? Anticentrómero, clásico con Raynaud, más una esclerosis sistémica forma limitada, más cirrosis biliar primaria durante el tiempo de la evolución.
Sabemos que la capilaroscopía va a ser bastante frecuente cuando hablamos de la difusa, y los anticuerpos disnucleares, la diferencia viene a ser de las dos, ¿no? Antitopoisomerasa y anticentrómero. La prevalencia es 19 a 75 por 100.000 habitantes, está ahí la incidencia, es más en mujeres, obviamente, y se va a presentar un pico entre 30 y 50 años, en la época donde los pacientes generalmente, las mujeres son fértiles y los pacientes son productivos, ¿no? Hay etnias donde se ha evidenciado gran cantidad de esclerosis sistémica, que es poco usual, donde nos hace pensar que de hecho hay un compromiso genético. Los factores genéticos asociados y demostrados son estos marcadores del HLA, C4 también, la agregación familiar del 15%, no solamente con esclerosis sistémica, sino con otras enfermedades también difusas del tejido conectivo, y los microorganismos que también pueden despertar la cascada inflamatoria con lesión y con incremento de fibrosis es los citomegalovirus y el parvovirus B19. Dentro de las toxinas que pueden producir, ¿no?, signos o síntomas parecidos a la esclerosis sistémica, están ahí todos los componentes orgánicos, ¿no?, y también inorgánicos que pueden producir este tipo de compromiso. Y si queremos hablar de la fisiopatología, vamos a determinar, como dice en este cuadro, lesión vascular, básicamente con proliferación e hipertrofia, que va a producir hipoxia a nivel de los tejidos, y eso produce a la larga, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud, que está en la manito de arriba. Va a haber liberación de radicales libres, de mediadores vasoactivos, que todo va a decantar finalmente, además de la hipoxia, a lo que vemos al final de esto, que es fibrosis. La forma de compromiso en la esclerosis sistémica va a ser diferente, por ejemplo, a otras enfermedades difusas como lupus, por ejemplo, ¿no? En este caso, la fibrosis nos demanda hipoxia, nos demanda inclusive en algunos grados necrosis. Por eso es tan difícil manejar la esclerosis sistémica. Es una de las enfermedades donde no tenemos mucho éxito hasta ahora, ¿no? Inclusive el lupus se puede manejar, pero lesiones en esclerosis sistémica con lesiones dérmicas, difusas, progresivas, rápidas, inclusive usando ciclofosfamida o algún biológico, no se pueden frenar. Vemos además cómo es el papel celular con la formación de anticuerpos. Estamos ahí el involucrar lo que es la presentadora de antígenos, célula T, célula B, con que esto también además aumenta la cascada inflamatoria y la producción de citoquinas que van a activar a los fibroblastos. ¿Qué cosa es cuáles son los factores ambientales o inclusive genéticos que el paciente tiene como para que se active la cascada de inflamación? Tenemos ahí los factores genéticos que están arriba, la radiación ultravioleta, otras radiaciones y la polución, la exposición a ciertas materias inorgánicas, algunos virus, como hemos visto el parvovirus, por ejemplo, o algunas drogas, como ya hemos comentado y están en la lista anterior, pueden producir síndromes esclerodactiformes, pero también pueden activar una esclerosis sistémica. La fibrosis es digamos, el tema más importante en este tipo de compromisos, pero sin embargo también vemos que las interleuquinas intervienen mucho, por eso nosotros ya podemos estar usando algunos biológicos para poder tratar de manejar básicamente el compromiso pulmonar y el compromiso de piel, que puede ser muy severo y muy rápido. Vemos que hay injuria tisular con daño endotelial, ¿no?, donde va a haber una exposición, por ejemplo, con algunos virus que van a activar la lesión en el endotelio, y esto produce quimoquinas, y esto produce una alteración en la cascada inflamatoria, y vemos finalmente autoinmunidad y también proliferación y diferenciación de colágeno y de otras proteínas producidas también por el fibroblasto. La patogenia más o menos se relaciona, como estamos comentando, ya lo hemos visto en gráficos anteriores, ¿no?, predisposición genética, algunas infecciones o factores ambientales, que finalmente va a llevar a activación de células, anticuerpos, citoquinas, lesiones vasculares, por eso el Raynaud es tan importante, y la hipertensión pulmonar, por ejemplo, toda la cascada de lo que es compromiso endotelial y vascular es mucho más fuerte en la esclerosis sistémica de forma limitada que en la difusa. Por eso tenemos más Raynaud, tenemos más hipertensión pulmonar. Y bueno, va a haber activación y crecimiento de fibroblastos y fibrosis finalmente. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas en estos pacientes? Es fenómeno de Raynaud, hay lesiones cutáneas donde el paciente casi no tiene pliegue en la palma de la mano, casi no se ven las arrugas. Podemos pensar que la paciente tiene, no sé, 30 años, pero en realidad tiene 60.
lesiones musculoesqueléticas que no tienen que ver tanto con la artritis, que también se puede dar, sino con la limitación que tiene a la fibrosis de la piel, existiendo por ejemplo síndrome de túnel del carpo por atrapamiento del nervio mediano, también tendinitis flexoras a repetición porque hay atrapamiento de los tendones flexores, etc. Gastrointestinales, como también lo vamos a ver ahora, alteración en el peristaltismo, el paciente no puede deglutir comidas sólidas, cardíacas, tanto así la hipertensión pulmonar y lesiones valvulares, porque hay fibrosis también de las válvulas cardíacas y fibrosis en las lesiones cercanas en las zonas cercanas al miocardio, pulmonares, la hipertensión pulmonar a la cabeza en la forma limitada, y en la difusa, fibrosis pulmonar. Hay también lesión endoexocrina, que lo vamos a ver ahora, y la enfermedad maligna está muy asociada a esclerosis sistémica. Nosotros tenemos tanto miopatías inflamatorias como esclerosis sistémica, son enfermedades muy asociadas a problemas oncológicos. Y los problemas neurológicos, donde también puede haber vasculitis a nivel del vaso vasorum de los nervios periféricos, o también neurológicos por atrapamiento, como comentábamos, el túnel del carpo. Entonces, el Raynaud es una manifestación inicial en el 100% de las formas limitadas. Imagínense, podemos tener pacientes con Raynaud años, Raynaud primario, le hacemos todos los chequeos y no encontramos nada más que solo Raynaud. Esos pacientes tienen que estar observados, porque al revés no sucede. Puede haber pacientes con Raynaud primario que nunca hagan esclerosis sistémica, al revés no pasa, o sea, todas las lesiones limitadas que han tenido que tener Raynaud. En el 70% de las formas difusas nada más, ¿no? Hay un 30% que nunca lo han hecho. Y bueno, la localización sabemos que es manos, pies, punta de nariz y lóbulos de oreja. La provocación es el frío, las vibraciones, inclusive el estrés emocional. Y yo quiero acá hacer un hincapié, solamente un paréntesis, que en mi época, cuando yo era alumna, o sea, hace 1000 años, los maestros, nadie creía que el estrés emocional podía aumentar las interleuquinas, podía inclusive provocar alteración a nivel celular. Y ya ahora sí se ha comprobado, ya hay estudios muy importantes donde las interleuquinas se movilizan mucho con el estrés emocional, tanto para cualquier enfermedad autoinmune, inclusive la respuesta al huésped. Entonces, un estrés emocional también puede provocar compromiso a nivel de la vasculatura. Las fases son 3, ¿no? Palidez, cianosis y enrojecimiento. Para que uno presente Raynaud tiene que tener por lo menos 2 de 3. En la cutánea tenemos 2 fases que también son interesantes. Una es la fase edematosa, que es lo que se conocía antes como turgente, manos turgentes, donde va a haber manos con aumento de volumen y los dedos van a ser blandos, no son duros, todavía pueden hacer pliegue, pero están aumentados todos en volumen. Es la fase inicial, cuando recién se está provocando la lesión, la fase inflamatoria aguda de la zona de la dermis. Ya cuando pasa un tiempo que no está determinado, pueden ser 6 meses, pueden ser 5 años, ya comienza a existir la fase atrófica, que si ustedes ven bien en esa zona, en este gráfico, aquí por ejemplo, uno lo ve en blanco, pero esto es y los dedos y las uñas inclusive pueden estar cayéndose porque hay mucha presión de la zona dérmica, con un estiramiento marcado, sin pliegue, y se provoca la llamada esclerodactilia. Entonces sucede que va a haber úlceras digitales, puede haber, como estamos viendo en la foto de arriba, necrosis. La necrosis generalmente en una esclerosis sistémica de inicio se debe a un Raynaud severo, ¿no? Así como se ha puesto el dedo violáceo negro y de repente ya no regresó a ninguna otra fase, ¿no? Por eso el paciente se le instruye que tiene que usar guantes, no tiene que estar expuesto al frío. Porque si siempre existiera el cambio de fases y rápidamente se recuperaría la vasculatura, no habría problema, pero pasa lo que está pasando ahí, no siempre sucede. Entonces se puede quedar como tal necrosis y caída del dedo, del pabellón auricular, etcétera, de lo que haya tenido el problema del Raynaud. Tenemos también pacientes que tienen calcinosis, que es aquí, puntitos, aquí también, ¿no? Y sus úlceras digitales, obviamente por compromiso en la zona distal de la vasculatura. En las lesiones de piel, sabemos, tanto la limitada como la difusa tienen compromiso en cara, ¿no? El compromiso para diferenciar una de otra tiene que ver con el codo hacia arriba, tiene que ver con tórax y abdomen, pero en cara pueden tener ambas. Entonces hay una disminución de la apertura oral, nosotros medimos también la apertura oral y vamos midiendo cada vez que el paciente viene a la consulta, cada 3 meses o cada 6 meses,
meses para ver cómo ha ido evolucionando. También tenemos los telangiectasias, que es lo que ustedes ven ahí en la mucosa, ¿no? Y también lesiones con úlceras en las manos. El paciente finalmente en su mano tiene cloradactilia marcada y tiene lesiones también ulcerosas. En la musculatura vamos a tener que hay artralgias, puede haber rigidez matutina, puede haber artritis simétrica. La resorción ósea se da por la compresión o la falta de circulación a nivel distal. Eso puede provocar lesiones distales, ¿no? Por ejemplo, aquí la zona aquí, donde está la puntita, hay una lesión en la fase final de la falange. Hay engrosamiento de vainas tendinosas, hay mucha tendinitis palmar, mucho compromiso de fascitis plantar, porque no va a haber ya tejido, casi todo es fibrosis y eso comprime las zonas tendinosas y nervios, ¿no? La calcinosis subcutánea que hemos visto, que son como lesiones blanquecinas, que si uno los aplasta o le hace punción salen como una tiza, es depósito de calcio extra óseo, ¿no? Por compromiso inflamatorio persistente. La debilidad muscular también puede existir, distal y proximal, y hay una osteopenia como una enfermedad crónica autoinmune, como pasa en la artritis reumatoide. La tercera manifestación más común es la manifestación gastrointestinal. Hay una alteración en el peristaltismo, porque así como la piel se altera con la producción de fibrosis, igual el intestino, ¿no? Va a haber alteración y puede haber síntomas de reflujo gastroesofágico. El paciente tiene una plenitud gástrica precoz con compromiso en estómago, hay mala absorción intestinal, hay estreñimiento, puede haber pseudobstrucción, porque todas las zonas de las zonas de las mucosas, inclusive la musculatura, se altera. En el compromiso cardíaco, ¿no? Cuando hay lesiones tanto valvulares o inclusive de la pared muscular del corazón, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueos, arritmias, haber pericarditis también. Fibrosis parcheada, que es lo que provoca lesión a nivel de la musculatura cardíaca, ¿no? Vasoespasmos coronarios, como pasa en el Raynaud, en vez de que sea en la mano, es en coronarias, ¿no? Hay vasoespasmos coronarios, hay angina, hay hipertensión arterial y lo que ya sabemos que es la hipertensión pulmonar, que es lo que se da en la principal causa de mortalidad en estos pacientes en el compromiso pulmonar, cualquiera que fuera la causa, ya sea hipertensión pulmonar o fibrosis. La fibrosis pulmonar intersticial en un paciente con fibrosis sistémica se asocia con fibrosis sistémica forma difusa, con anti-CCR70, ¿no? Que es la topoisomerasa. Afectación pulmonar restrictiva también por la piel, comprime la zona también de la caja torácica y también va a tener esos problemas el paciente. Puede haber alveolitis, porque así como hay Raynaud, como hay compromiso coronario, también puede haber compromiso en los vasos de la zona alveolar. Hipertensión pulmonar grave, ¿no? Que puede llevar al cor pulmonar, y obviamente es un paciente que no va a tener una buena caja torácica por la limitación de la compresión de la piel, va a tener compromiso fibrótico y puede sobreinfectarse rápidamente. El paciente se sobreinfecta y generalmente fallecen por neumonía, ¿no? El compromiso renal fue la primera causa de muerte hace muchos años, porque se pensaba que la esclerosis sistémica tenía la misma característica que el lupus. Entonces muchos maestros, te hablo hace 1000 años, usaban mucho el corticoide también para el manejo de algunos compromisos. Por ejemplo, una alveolitis por necrosis sistémica, o por ejemplo artritis en necrosis sistémica, usaban prednisona o corticoides. Luego se dieron cuenta que el paciente le iba peor, porque hacían crisis renales como respuesta al uso de corticoides, porque la vasculatura era demasiado sensible en lo que es la expresión de las moléculas del endotelio, y el corticoide rápidamente provocaba vasoespasmo. Entonces esto se mejoró con el uso de IECAS. Entonces si un paciente va a necesitar corticoides, siempre vamos a usar cualquier IECA, el que mejor nos va, para evitar que este paciente haga crisis renal. Compromisos, ¿no? que también se asocian, por ejemplo el Sjögren, ¿no? Se asocia un Sjögren secundario, así como pasa con la artritis. Puede haber hipotiroidismo, que es una enfermedad autoinmune también. Y la enfermedad maligna, que a nosotros nos llama mucho la atención y que tenemos que hacer un seguimiento principalmente a la cabeza, carcinoma de pulmón. Como este compromiso es más, digamos, de partes periféricas de la zona de la compresión y vasculatura muy pequeña, tenemos más compromisos por compresión y neurológica
neurológicas no se ha reportado evento del sistema nervioso central. Como nada en medicina es absoluto, quién sabe, por ahí hay reportes, pero que no ha habido un acuerdo para poder pensar que afecta en especial como pasa el lupus, por ejemplo. Los compromisos neurológicos van más a neuropatías por compresión, túnel carpiano, parálisis parestésica, neuropatía del trigémino, parálisis faciales. Puede haber disfunción autonómica subclínica o defectos sensoriales periféricos por compromiso obviamente de la musculatura. Los síndromes de overlap que suceden con mayor frecuencia cuando hablamos de esclerosis sistémica tiene que ver, por ejemplo, con lupus, más esclerosis sistémica, artritis reumatoide, más esclerosis sistémica, Sjögren, más esclerosis sistémica. Nosotros tenemos lupus con OSAF, ¿no? Con esclerosis sistémica, que se pueden presentar también con cuadros psiquiátricos, síndrome confusional, más asociado al lupus que la esclerosis sistémica, cefaleas, crisis comiciales, las polineuropatías y la vasculitis. Cuando vemos con artritis reumatoide, por ejemplo, es más frecuente la vasculitis, ¿no? Y la neuropatía periférica. Y cuando vemos con síndrome de Sjögren, también hay mucha vasculitis y neuropatía axonal periférica. La neuropatía periférica, que le da más el compromiso autoinmune, que no es esclerosis sistémica, sino la artritis, el síndrome de Sjögren o el lupus, como están asociados los dos, se pueden presentar con mayor frecuencia porque lo vemos muy frecuente en los overlap. Entonces, ¿cómo es el diagnóstico? En realidad, para nosotros, para muchos médicos en general, es difícil llegar a un diagnóstico cuando es una fase temprana. Pero cuando tú ves a la paciente ya con lesiones de clodatiformes marcadas, con disminución de la apertura perioral, ¿no? Le ves con telangiectasia, le ves que cuando sonríe no hace arrugas, es fácil pensar que es una esclerosis sistémica. Tú le pides los exámenes para ver qué compromiso de órgano blanco tiene, ¿no es cierto? Pero ya el diagnóstico casi está listo y es como la artritis reumatoide cuando viene deformada con desviación cubital, tú ya sabes qué es. La idea es diagnosticar tempranamente porque al inicio del diagnóstico es mucho más fácil manejar el problema. En la fase edematosa de la esclerosis sistémica se reporta mejor pronóstico para daño de órgano blanco. Entonces hay que hacer una historia clínica. La historia clínica se basa en los síntomas que tenga el paciente. Importante, si yo estoy pensando, quiero pensar qué es eso, desde cuándo tiene el Raynaud, ¿no? La descripción del Raynaud con la coloración violácea, la coloración rosada, la pálida, cómo ella se alimenta, si es fácil para ella consumir sólidos, si tiene que tomar, si el sólido lo tiene que mezclar con agua porque le es muy difícil, o por ejemplo que siente que las manos están limitadas, ¿no? Desde cuándo las siente, la tos, disnea, que es el compromiso pulmonar que también puede tener el paciente. La exploración física, primero la piel, ¿no? Hay que hacer una exploración importante sacando la ropa, teniendo una ropa discreta, holgada, para poder ver primero si hay focos de calcinosis. La calcinosis se van a producir en las zonas extensoras generalmente, puede haber también en los glúteos, en las piernas. La paciente le puede comentar, siento como un bultito y me duele, y hay lesiones blanquecinas. En la zona de las grandes articulaciones, como la rodilla, como por ejemplo en la zona de la cadera, cerca del glúteo, también puede haber lesiones de calcinosis. Básicamente la piel, las uñas, ¿no? Y el pulmón, la ocultación del pulmón, la función de los ritmos cardíacos y ver si es que hay edema o no. Cuando hablamos pruebas de laboratorio, tenemos los que están ahí, ¿no? Que son exámenes, digamos, general para poder evaluar a la paciente, ¿no? Y tenemos la velocidad y el PCR que están tomando como restantes de fase aguda. Entonces tenemos una serie de anticuerpos que como seguramente han visto en sus cursillos de laboratorio o aquí mismo, tienen mucha asociación con algunas cosas, ¿no? Con algunas manifestaciones clínicas. No todo es, digamos así como es sine qua non, ¿no? En medicina no existe algo escrito, pero la asociación es mayormente así como está aquí. Anticuerpos antinucleares sabemos que forman parte de un espectro de anticuerpos. Si hablamos específicamente del anticentrómero, ¿no? Vamos a ver que está en la forma localizada en un 60-80% y en la forma difusa de 2 al 5%. Entonces, la asociación clínica del anticentrómero, que generalmente está asociada al compromiso limitado, pero puede ser que no. Yo puedo tener un paciente con difuso
con anticentrómero positivo. Pero, oh maravilla, en ese paciente yo tengo que pensar que quizás en algún momento no me vaya a hacer tanto fibrosis, sino más bien me vaya a hacer más hipertensión arterial pulmonar. La asociación de hipertensión arterial pulmonar tiene que ver más con el anticentrómero que con el hecho mismo de la clínica, ¿no? Ambas cosas pesan, pero más el anticuerpo. El topoisomerasa, por ejemplo, tenemos que en el 20-40% se asocia con difusa y con limitada otro porcentaje. El anti-CCL70 no solamente nos marca el compromiso de pulmón para fibrosis, nos marca que ese paciente va a tener un compromiso de piel extenso y severo. Por lo tanto, yo tengo que estar midiéndole el skin score, que es el score de evaluar el pliegue de la palma de la mano, el pliegue de los brazos o del mismo abdomen o tórax. Tengo que evaluarlo cada 3 meses para poder ver si con mi tratamiento está progresando. Si progresa rápidamente con puntajes altos, yo tendría que determinar dar algo para la progresión rápida de la piel. Sabemos que está asociada también a crisis renal y a fibrosis pulmonar. Cuando hablamos del RNP, que es también otro marcador dentro de los extractables, vamos a ver que la localizada tiene un 5 a 10% que se asocia con RNP, que es el tipo 1, y el RNP tipo 3 está con la difusa, ¿no? 5 a 15%, y en la difusa, en el tipo 3 está asociado con compromiso del pulmón y severo compromiso gastrointestinal. También tenemos otro tipo de anticuerpos, que ya no es CCL70, sino el PM, que también tiene un patrón nucleolar, que está asociado a la localizada, donde también hay compromisos. Ya son pequeños ya, no, digamos, ya no tienen, no tiene tanto impacto como lo tiene el CCL70 y el anticentrómero. Y el RNA polimerasa se asocia también al compromiso de piel, a crisis renal, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a través de los tiempos, uno se ha dado cuenta que hay muchos anticuerpos que están participando tanto en ambos campos, tanto en la limitada como en la difusa. Algunos se cruzan, obviamente, cuando hablamos también de síndromes de overlap, con hepatía inflamatoria, con lupus, por ejemplo, puede haber más compromisos y más presencia de anticuerpos también. Entonces, como digo, el diagnóstico es fácil si yo veo a la paciente que está entrando, que está tosiendo y que le falta el aire, que tiene la lesión de la piel, esclerodactilia, uno lo ve, no puede abrir muy bien la boca, tiene la carita con cara de ratón, ¿no? Yo ya tengo el diagnóstico, entonces yo tengo que ver órganos blancos, cómo puedo hacer para ayudarla, pero cuando estoy empezando, cuando no tengo nada de eso y simplemente tengo un Raynaud o tengo dolor en las manos, entonces puedo usar la capilaroscopía para poder ver la reactividad de los vasos capilares en las manos, puedo tomar una placa articular para poder ver si esta paciente tiene alguna lesión en la punta de los, o calcinosis, por ejemplo, en algunas zonas. Es clásico el paciente que dice, me duele la rodilla, mis manos se ponen azules y blancas, me duele la rodilla, y eso lo he tenido la semana pasada en el consultorio, me duelen las rodillas y mis manos se ponen azules y blancas, ya tienes un Raynaud, porque yo lo veo. La placa, no, tengo una placa de rodilla, doctora, pero he oído muchos médicos me han sacado una placa y me han dicho que debo tener gota porque tengo cristales. A ver tu placa, y los cristales están por fuera de la articulación, ¿no? La gota no te da cristales por fuera de la articulación, siempre te da en articulación o en zonas de bursas, ¿no? En este caso, ella tenía una calcinosis y lo de la mano, cuando la examinas, es esclerodactilia, ya está pasando de la fase de hematosa a la fase ya fibrótica. Entonces, ese tipo de pacientes, por ejemplo, es un paciente temprano, ¿no? Que se pasea por muchos médicos porque no es algo que no es usual, porque para mí, para ustedes que están rotando ahorita, seguramente se han visto, pero muchos médicos no ven esclerosis sistémica, más si tienes atención primaria. También tendríamos que evaluar la deglución, la manometría esofágica, estudios varitados para ver cómo está el esófago en lo que es todo su contorno, EKG, ecocardiograma, su tomografía de tórax para ver si hay EPID, ecografía abdominal para ver cómo está el hígado, ¿no? Porque puedo tener un paciente con localizada que me está haciendo ya la cirugía primaria. Resonancia magnética cerebral, si tengo alguna sospecha de que el compromiso neuropático, neurológico pueda ser del sistema central. Electromiografía para poder evaluar compromiso periférico. Según el grupo americano, esos son los criterios diagnósticos del año 80, hace mucho tiempo, donde había un criterio mayor que era el escleroderma proximal. Ya con eso era un criterio mayor, debías tener criterio mayor
o 2 o más de los siguientes menores: esclerodactilia, pitting, que son las lesiones de las políticas a nivel digital, ¿no? o pérdida de sustancia a nivel del pulpejo de los dedos, o fibrosis pulmonar basal. Todo esto, bueno, obviamente tenía una sensibilidad del 97% y una especificidad del 98%, pero obviamente era, como estamos comentando, cuando tú tienes esto, ¿no? Cuando tú tienes esto ya, como yo siempre bromeo, cuando entras hasta el vigilante sabes que tienes fibrosis sistémica, ¿no? Porque tiene clorosis proximal, tiene lesiones ya marcadas. Entonces, a raíz de esto, como pasó en la artritis reumatoide, cuando hablamos del 87 al 2010, que cambiamos los criterios para poder ayudarnos a una clasificación más temprana de la enfermedad, ¿no? De la misma manera, en el 2013 se hizo otra clasificación para poder ayudarnos ya a poder en la atención primaria encontrar pacientes más tempranos, ¿no? Entonces ya vamos de puntuaciones y de peso, que es lo que está aquí descrito, que ustedes lo van a tener porque lo voy a dejar aquí. Donde hay puntuaciones ya para esclerosis sistémica, por ejemplo el Raynaud, por ejemplo la telangiectasia, las lesiones capilares en el lecho unguial, cuando vemos la capilaroscopía, y los anticuerpos, porque hemos dado peso primero a la piel, que es lo más importante, por eso tiene 9 de peso, a la esclerodactilia, que también es importante, por eso tiene 4 de peso, y de ahí lo demás, que inclusive ya las cicatrices, los anticuerpos, el mismo Raynaud tienen también un peso importante sumados entre todos. Entonces, tenemos la esclerosis sistémica, es de las enfermedades que nosotros manejamos que no nos ha dado muchas alegrías en el tratamiento. Inclusive la artritis reumatoide, el lupus se puede manejar muy bien. En esclerosis sistémica hasta ahora no hay un tratamiento establecido que nos ayude en demasía a poder mejorar la calidad de vida del paciente. Primero es el cuidado de la piel, ¿no? Que uso de bloqueadores solares, pues sabemos que la radiación ultravioleta, como hemos visto al inicio, también activa la enfermedad, de hidratantes también. Para las úlceras cutáneas, cuando hay un compromiso, por ejemplo, marcado con un Raynaud severo, podemos usar Bosentan o aspirina. En el Raynaud las medidas generales es importante porque tienen que usar guantes, tienen que estar expuestas al calor, no al frío, ¿no? Y los fármacos que se usan son los calcioantagonistas, como por ejemplo el nifedipino, el sildenafilo, que también se usa como vasodilatador, y todo va en camino, ¿no? Primero nosotros usamos calcioantagonistas, vamos subiendo, si no mejora, sildenafilo o Bosentan, y la pentoxifilina, que no ha demostrado tampoco mucho éxito, pero en algunos pacientes les va bien. Eso es cuando hablamos ya de las medidas generales, pero cuando hablamos ya del compromiso cutáneo en sí, la calcinosis, por ejemplo, también es de bien difícil manejo. Nosotros en el hospital manejamos calcinosis y tenemos que usar hasta rituximab, porque las calcinosis pueden ser tan severas como pasa en la miopatía. Puede haber calcinosis universalis, que es menos frecuente aquí que en la miopatía, pero las lesiones de calcinosis involucran toda la piel del muslo, pueden involucrar toda la cara anterior del abdomen, ¿no? Y ser calcinosis infectantes repetitivamente y que van a exponer al paciente a una mortalidad. Entonces necesitamos manejo. Empezamos con metotrexate, generalmente nosotros, que también se usa para el manejo de la piel, como acá ustedes han visto, difuso, metotrexate en la cabeza. Metotrexate, pero si no hay respuesta, nosotros tenemos que usar rituximab. La dosis de metotrexate salta a 20-25, generalmente endovenoso o subcutáneo. En el Raynaud, como ya hemos comentado, vasodilatadores, calcioantagonistas, sildenafilo, Bosentan, de acuerdo a cómo se va respondiendo. En el caso de la artritis, cuando hay artritis, en caso de esclerosis sistémica, usamos corticoides a dosis bajas, hidroxicloroquina, metotrexate, también obviamente que nos ayuda con la piel, pero siempre ayudado o de manera sinérgica con un IECA. Y en el difuso, que es donde también manejamos mucho porque nos preocupa bastante, metotrexate. Si no mejora, micofenolato. Si no mejora, pulso de ciclofosfamida, como hemos tenido que llegar a muchos pacientes a pulso de ciclofosfamida, o finalmente rituximab. Entonces, el manejo va a depender mucho de qué cosa es lo que estamos hablando, porque cuando hablamos de extensión térmica, estamos hablando de forma difusa. ¿Qué es en la forma difusa? Donde tenemos que usar metotrexate, micofenolato, ciclofosfamida, de acuerdo a cómo responde, hidroxicloroquina.
beta-cloroquina. El trasplante de células madre es algo que está en mucho estudio en el caso específico de esclerosis sistémica, que no se da en lupus, por ejemplo, con artritis reumatoide, porque tenemos más éxito, o sea, tenemos mejores resultados con el tratamiento inmunosupresor. En el caso de esclerosis sistémica sí se está haciendo los estudios con trasplante de células madre. Cuando hablamos de terapia en localizada, donde recuerden que la localizada tiene mucho más que ver con compromiso vascular, como hemos hablado, que con compromiso térmico, entonces tenemos el uso, por ejemplo, de medicamentos como el Bosentan, que ya hemos dicho, sildenafilo, la prostaciclina, por ejemplo, ¿no? Y cuando hablamos ya de enfermedades como de overlap, ya sea con artritis, con hepatía o con lupus, ya tenemos que manejar cómo se maneja la enfermedad más importante, el órgano blanco más comprometido. También podemos tener pacientes con miositis, ¿no?, donde se tiene que usar corticoides a dosis bajas, metotrexato también, en la pericarditis AINES, tanto en compromiso pulmonar, en la hipertensión pulmonar también usamos Bosentan o sildenafilo, de acuerdo a cómo va el paciente, y ciclohexamida, miclofenolato, metotrexate en el compromiso de miocardio o lesión de miocardio. En la sequedad bucal tampoco no tenemos buena respuesta, pero se puede usar pilocarpina. El reflujo gastroesofágico se maneja obviamente como tal. Bueno, nosotros también lo podemos manejar, pero es visto o evaluado por gastro. El pulmón, cuando ya hablamos de compromiso fibrótico con una fibrosis pulmonar marcada, tenemos que usar ciclohexamida, como sucede en cualquier EPID, y las vacunas que ya sabemos de neumococo y gripe, ¿no? En el riñón, cuando hay compromiso de riñón, siempre procurar usar menos corticoides con protección de IECAS. Antes se usaba mucho en el arsenal terapéutico la D-penicilamina y la colchicina, es lo que vamos a ver en nuestros pacientes antiguos. Sin embargo, ya se demostró que la D-penicilamina, por ejemplo, se usa y es buena cuando estamos en la fase edematosa de la enfermedad, en la fase inicial. Cuando ya tenemos un compromiso mayor, en realidad vamos a tener que usar metotrexate o miclofenolato. Entonces, como estamos viendo, más o menos ya podemos intuir que el peor pronóstico lo tiene la forma difusa. La forma limitada tiene un buen pronóstico, solo el 10% evoluciona en hipertensión pulmonar, la supervivencia a los 10 años es 75%, ¿no? Y a los 5 años 90%. En las formas difusas, generalmente la muerte es con compromiso pulmonar, como hemos visto, cardíaco también, y la supervivencia a los 10 años solo es la mitad, casi. Entonces, como pasa en todas las enfermedades autoinmunes, nosotros no podemos saber la etiología porque es desconocida en todos. Hay una interacción importante entre la genética y los factores externos ambientales que nos va a producir el inicio de la cascada inflamatoria. La relación familiar que existe en la esclerosis sistémica es casi la misma que existe para lupus o para artritis reumatoide, ¿no? Siempre va a haber una predisposición en la familia. Pero a diferencia de lupus o de artritis, por ejemplo, que tienen un poco más de similitud en su fisiopatología, digamos así, en la esclerosis sistémica la fisiopatología se está dirigiendo más a la parte fibrótica, inclusive fibrótica no solamente extravascular, sino también en los mismos vasos. Por eso hay una diferencia tanto en la limitada como en la difusa. Distinguimos los dos tipos, tanto en la difusa como en la limitada es importante la presencia de los anticuerpos. Yo puedo tener una difusa clínicamente, inclusive con todo, menos con antitopoisomerasa también, porque no es que necesito el antitopoisomerasa para diagnosticarla, pero ese paciente probablemente tenga un mejor pronóstico que el que tiene antitopoisomerasa 1 positivo. El fenómeno de Raynaud en la manifestación inicial en la mayoría de los pacientes, hemos comentado que el 100% de pacientes con limitada van a tener Raynaud primero. Y la afectación visceral hay que tener en cuenta sobre todo el pulmonar y cardíaca, que van a condicionar el pronóstico. No es lo mismo detectar un paciente solo con compromiso de piel, por ejemplo esta paciente, ¿no?, que la ha detectado recién iniciada, que es el sueño de todo reumatólogo tener una paciente tan de inicio. Yo le pido no tiene ningún problema pulmonar, no se cansa, no tose, pero yo le pido su tomografía. Eso me va a decir a mí cómo es el pronóstico. Las manifestaciones neurológicas que afectan al sistema nervioso
central están relacionadas más que todo cuando hay síndrome de overlap, porque hemos comentado que solo puro es muy raro que exista un compromiso central neurológico, más están aquellos pacientes que tienen overlap con otras enfermedades. Y el tratamiento, ¿no?, está dirigido no a curar la enfermedad, sino a mejorar los síntomas, porque estos pacientes sufren mucho. Es una lesión, es una enfermedad que ectoscópicamente daña mucho al paciente emocionalmente también, porque se ve, se observa. Hay lesiones de calcinosis, lesiones de piel, necrosis. Hay mucha limitación en la movilidad de las articulaciones por las lesiones de piel y la calcinosis. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿Pueden prender la luz, por favor? No se duerman, chicas, en fin. Lo voy a dejar aquí en tu USB. Ahí también está la clase de viernes.